Las están asesinando. Esa no es una frase mía, es la denuncia directa del obispo de Chilpancingo, Chilapa, José de Jesús González Hernández. Y no se trata de ninguna metáfora, lastimosamente. Son mujeres que buscan a sus hijos desaparecidos y que, por atreverse a hacerlo, terminan perseguidas, hostigadas y en muchos casos asesinadas. México 2025. Y rezo también por los difuntos. Cuando yo paso por las carreteras y veo cuerpos tirados, quisiera bajarme para darles la bendición. No he podido todavía. Pero ojo, este no es un hecho aislado, no es otro caso más. En Guerrero, es parte de un país donde la violencia se ha vuelto el idioma oficial. Mientras las madres buscadoras se enfrentan a los criminales, en el Estado de México la familia michoacana sigue cobrando piso como si fuera una autoridad paralela. Y en Hidalgo, los policías son emboscados y asesinados a plena luz del día. La pregunta es brutal, pero inevitable. Si a las madres las cazan, a los ciudadanos los extorsionan y a los policías los ejecutan, ¿qué queda del Estado mexicano entonces? Como siempre, vamos por partes. En Chilpancingo, frente a madres vestidas de negro y con fotografías colgadas en el pecho, el obispo José de Jesús González Hernández levantó la voz. Son perseguidas, a veces hasta asesinadas. Necesitan nuestra empatía, nuestro acompañamiento. No era un sermón más, era un grito, y era también un testimonio personal. El propio obispo confesó que su familia ha cargado con la tragedia. Una hermana lleva 25 años esperando a que regrese su hijo. 25 años de duelo interminable, de vestirse de luto cada día, con la esperanza de que aparezca aunque sea un huesito o una cenicita. Esa confesión arrancó el silencio en la Alameda Granados Maldonado, porque no hablaba un líder religioso distante, sino un hombre atravesando por el mismo dolor. Y mientras tanto, ¿dónde estaba el Estado? Ausente, porque las madres buscan solas, los colectivos se organizan solos y la iglesia acompaña sola. El gobierno, en cambio, prefiere blindar informes, no fosas, desplegar discursos, no policías. En México, buscar a un hijo desaparecido es casi una sentencia de muerte. Las llamadas madres buscadoras son las heroínas invisibles de esta guerra no declarada. Excavan con palas donde debería excavar la fiscalía, se enfrentan a criminales donde debería estar el ejército y levantan la voz donde callan los políticos. Pero por atreverse a hacer lo que el Estado no hace, pagan con su vida. Documentos de organizaciones civiles registran que varias madres han sido asesinadas mientras realizaban búsquedas o tras recibir amenazas. No son casos aislados, son patrones de persecución. El mensaje es claro: si buscas, mueres. Y lo más indignante es que mientras ellas arriesgan todo, los funcionarios se toman fotos en los memoriales, prometen comisiones especiales y al día siguiente olvidan. Como si la empatía cupiera en un tuit y no en una política pública real. México convirtió el dolor en estadística y a las madres en un estorbo incómodo porque no encaja con la realidad que el gobierno nos quiere vender. El Estado de México es un manual de cómo normalizar la extorsión. 3 hombres fueron detenidos después de exigirle a un ciudadano 5,000 pesos como cobro de piso. Nada extraordinario. Iban en un Nissan blanco, lo interceptaron y le recordaron que era de la familia michoacana, como si llevaran un uniforme oficial o algo por el estilo. El ciudadano denunció, la policía actuó y los 3 sujetos cayeron. Pero aquí está la trampa. ¿Alguien cree que con 3 detenidos se acabó el problema? Es como arrestar al cajero de un banco y suponer que quebraste el sistema financiero. La familia michoacana sigue operando, sigue cobrando, sigue imponiendo miedo. Y no es un grupo más. Es una franquicia del terror que cobra por dejar trabajar al carnicero, al taquero, al comerciante, al transportista. Aquí el derecho de piso dejó de ser delito. De hecho, se volvió un impuesto criminal que se paga en efectivo o en sangre. Mientras tanto, las autoridades celebran capturas menores como si fueran victorias épicas. El mensaje es claro: en el Estado de México, el Estado no recauda, el crimen sí.
y lo hace con más eficiencia, constancia y puntualidad que cualquier oficina de Hacienda. Y mientras unos pagan impuestos al SAT, millones pagan cuotas al crimen. La diferencia es que al SAT lo odias, pero a los sicarios les temes. Hidalgo Mixquiahuala de Juárez, 2 policías municipales atendieron un reporte de robo y nunca regresaron. Resulta que fueron emboscados, perseguidos y acribillados por presuntos huachicoleros. Sus nombres ya engrosan la estadística. 6 policías asesinados en menos de 2 meses en el estado. La pregunta es inevitable. Si matan policías como si fueran blancos fáciles, ¿qué queda para el resto de la población? Si los uniformados que portan armas y chalecos no sobreviven, ¿qué puede esperar un ciudadano común que solo lleva miedo en los bolsillos? Las versiones oficiales son un retrato de la confusión. Un comunicado municipal dice que fue por un robo a casa-habitación. Otros reportes aseguran que perseguían a delincuentes armados, pero la verdad es otra. Y es que da lo mismo. El desenlace siempre es el mismo. Policías muertos, criminales libres. Y mientras tanto, la Procuraduría habla de investigaciones. La Secretaría de Seguridad promete operativos. El gobierno estatal pide calma. Palabras, comunicados, boletines, pero nada que detenga las balas. Porque en Hidalgo, los delincuentes ya aprendieron que la autoridad no es de la policía, sino el que lleva el gatillo más rápido. En menos de 2 meses, 6 policías asesinados, y aún así, las autoridades insisten en que tienen controlada la situación. Pero, ¿controlada para quién? Desde luego no para quienes entierran a sus uniformados cada semana. En medio de todo este infierno, la exigencia es clara. Aprobar la ley contra la desaparición forzada en Guerrero. El obispo lo pidió, los colectivos lo reclaman y las madres lo gritan. Esa ley podría dar herramientas jurídicas y logísticas para que no busquen solas, para que no mueran solas. Pero claro, ahí está el Congreso. Ese mismo Congreso local que debate reformas electorales con velocidad express, pero que lleva años atorando una ley que no da votos, que no suma popularidad, que no vende spots en televisión. Porque a los políticos les encanta la foto con las madres buscadoras el Día Internacional contra la Desaparición Forzada. Les fascina el discurso emotivo en el memorial. Pero cuando se trata de mover un dedo en serio, prefieren quedarse cruzados de brazos. Y así seguimos, con diputados que simulan, con gobernadores que prometen y con presidentes que repiten la palabra paz, mientras el país se desangra. La política ausente no solo es indiferencia, es complicidad. En Guerrero, en Estado de México, en Hidalgo, la violencia no avanza sola, avanza con la bendición de un Estado que mira hacia otro lado. Son 3 escenarios distintos y una misma realidad: la impunidad, madres perseguidas y asesinadas por buscar a sus hijos, comerciantes extorsionados por pagar derecho de piso, policías emboscados como si fueran carne de cañón. Todo en un mismo país. Todo bajo la mirada de un Estado que dice gobernar, pero que parece administrar la violencia. El obispo lo gritó en Chilpancingo: las están asesinando. Pero su denuncia no solo va para los criminales, va sobre todo para un gobierno que ha convertido la tragedia en rutina, la sangre en cifras y la justicia en discurso. Y aquí la pregunta incómoda: ¿quién gobierna realmente en México? ¿El Estado con sus instituciones de cartón o los criminales que cobran impuestos, marcan territorios y deciden quién vive y quién muere? La respuesta, por desgracia, ya la conocemos. Y mientras los políticos aplauden sus propios discursos, los ciudadanos siguen contando muertos. Si te gustan nuestros reportajes, te invitamos a ver más de ellos en nuestro canal. El equipo de Nación y Frontera trabaja arduamente para traerte contenido todos los días. Recuerda que somos Nación y Frontera y estamos aquí para traerte la verdad.